Pero para nosotros hablar de eso es necesario recordar la parte histológica o anatómica, por decirlo así, de lo que es el sistema cardiovascular. Entonces sabemos que el sistema cardiovascular está constituido básicamente por lo que es el corazón y el sistema vascular, ¿no? O sea, los vasos, ya sean sanguíneos o linfáticos. Lo que nos interesa a nosotros en este momento es la parte del corazón con sus distintas capas que lo constituyen. Entonces vemos claramente aquí la forma anatómica de un corazón, la constitución del mismo, y dentro de los cortes histológicos encontramos la formación de estas capas, ¿no? Desde la capa más interna hasta la capa más externa, evidenciamos, ¿no?, el endocardio, el miocardio, el epicardio y el espacio pericardio con este espacio de cavidad pericárdica, ¿no? Bien, entonces, tal como lo hemos mencionado, principalmente son tres capas, ¿no? Endocardio, miocardio y pericardio. Cuando nosotros nos referimos al endocardio, estamos básicamente refiriéndonos a la cavidad interna, ¿no?, al revestimiento interno del corazón. Y es importante conocer que este está constituido por un epitelio escamoso simple, que vendría a ser el endotelio, y capas delgadas de tejido conectivo laxo. Este endocardio tiene una parte que vendría a ser el subendocardio, que básicamente está constituido por nervios, venas y fibras de Purkinje. Esta manera de resumen, como para que capten la idea, en cuanto a la constitución del endocardio, ¿no? Está constituido por una capa endotelial, subendotelial y subendocárdica. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vemos el corte de un corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el endocardio? Esta de acá sería la capa del endocardio. Y evidenciamos que debajo de esta hay un subendocardio, que podría confundirse con esta capa del miocardio, pero que podemos ver de que la coloración es un poquito más clara. Aquí, por ejemplo, a mayor aumento se ve definitivamente que la coloración del subendocardio con el miocardio es más clara. Y esto se debe a que contiene glucógeno en las fibras de Purkinje. Bien, ¿qué podemos decir del miocardio? Básicamente este está constituido por fibras musculares estriadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la constitución de estas fibras, cómo es que presentan estas estrías, la localización del núcleo es muy importante. Aquí lo vemos a mayor aumento, la disposición. Vemos, por ejemplo, las formaciones de estas estrías, la presencia de este núcleo, que muchas veces es central, la presencia de esos discos intercalares o estas bandas intercalares, ¿no?, que separa prácticamente una fibra de la otra, por decirlo así, ¿no? Bien. Y en cuanto al epicardio, pues podemos decir que esta vendría a ser la capa más externa, que constituye la capa visceral del pericardio. Y está formada o rodeada o cubierta por un epitelio escamoso simple que vendría a ser mesotelio. Entonces, estos son los constituyentes básicos del epicardio. Y aquí podemos evidenciar que esto sería el epicardio y que básicamente está constituido por tejido adiposo, por vasos. Aquí a mayor aumento vemos claramente la disposición de los vasos, ¿no?, y del tejido adiposo. Igual aquí. Igual aquí a mayor aumento y vemos esta cubierta que vendría a ser el mesotelio, ¿no? Entonces aquí a manera de resumen podemos evidenciar las tres capas: endocardio, el miocardio, el epicardio y la cubierta del pericardio. Bien, entonces una vez conocido ya la estructura histológica del corazón, es importante mencionar cuáles son las patologías de al menos dos de ellas, ¿no? Es decir, del miocardio y del pericardio. Cuando nosotros nos referimos al miocardio, nos estamos refiriendo básicamente a dos patologías, lo que serían las miocardiopatías y lo que serían las miocarditis. Cuando nos referimos a las miocardiopatías, básicamente vemos que esta enfermedad es una enfermedad que afecta principalmente al miocardio. Y podemos ver que representan el 5 al 10% de los casos de insuficiencia cardíaca. Quiero saber si está grabando, un momento, y así está grabando. Bien, entonces, estas pueden ser causadas por origen primario o por origen secundario. Cuando es por origen primario, definitivamente la afección va a ser directamente al corazón. Y cuando es de origen secundario, pues el trastorno va a ser sistémico, ¿no? Y puede deberse a diversas causas, ¿no? Desde trastornos inmunes,
congénitos, trastornos metabólicos, exposición a tóxicos, infecciones, por mencionar alguno de ellos. Dentro de la clasificación de estas miocardiopatías, evidenciamos principalmente un patrón funcional y patológico por lo el que se ha dividido, ¿no? Entonces, lo podemos dividir básicamente en hipertrófica, dilatada y restrictiva. Aquí, por ejemplo, se evidencia una gráfica en la que se ve la alteración macroscópica, por decirlo así, del corazoncito, ¿no? Podemos ver que dentro de las tres cardiomiopatías o miocardiopatías, básicamente la del tipo restrictiva mantiene el tamaño y la forma del corazón normal. Es decir, tanto la hipertrófica como la dilatada vendrían a sufrir alteraciones estructurales, anatómicas, morfológicas del corazón, ¿no? Vamos a ir detallando cada una de ellas a continuación. Miocardiopatía hipertrófica. Voy a regresar el dibujito para que vean, ¿no? Miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué pasa con esta miocardiopatía? Básicamente, aquí se va a dar un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Ojo, aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. O sea, solo aumenta el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Las causas asociadas, pues, están causas congénitas, relacionadas a grupos étnicos, hay una no hay predominancia en sexos, sino se dice que la presentación es igual en ambos sexos. Básicamente el paciente va a presentar signos de dolor, de pecho, de falta de respiración, que le falta el aire, por decirlo así, ¿no? Palpitaciones, síncope. Y además se va a presentar con ciertas arritmias, insuficiencias cardíacas o incluso accidentes cerebrovasculares. Doctora, El, disculpe, ¿hay alguien en sala de espera? Me comunica mi compañera que está en sala de espera. a ver, vamos a ver quién está en sala de espera. Ok, ya lo aceptamos. Gracias. Bien, a ver, ¿qué más podemos decir? En cuanto a la progresión de la enfermedad, es difícil de predecirla, ¿no? Y el tratamiento básicamente va a ser tratamiento quirúrgico, ¿no? Puede ser incluso hasta trasplante de corazón. Puede llegar a un trasplante de corazón. Entonces, como habíamos dicho claramente, en cuanto a la hipertrófica o a la miocardiopatía hipertrófica, era el engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, básicamente, esto es el ventrículo izquierdo y vemos cómo es que esta pared está engrosada. Pero va a haber un límite en cuanto si el paciente es un paciente normotenso o si un paciente hipertenso. No se dice que si es un paciente adulto, la pared va a ser mayor de 15 milímetros y en un paciente hipertenso la relación del grosor de la pared sectal con la pared posterior va a ser mayor de 1.5. ¿Y qué pasa en el niño? La medida es a nivel de 2 desviaciones estándar, ¿no? Entonces vemos claramente cómo es que la pared del ventrículo izquierdo aparece totalmente gruesa. Entonces, como va a haber una alteración en cuanto al tamaño, microscópicamente vamos a evidenciar estos miocitos hipertrofiados. Y por lo tanto, si van a estar grandecitos, va a haber una desorganización estructural. Puede haber incluso fibrosis como reemplazo. Aquí, por ejemplo, vemos claramente estos miocitos hipertróficos. Aquí hay un desorden entre la disposición de las fibras. Se dice que básicamente aquí se produce una hipertrofia miocárdica masiva sin dilatación ventricular. Aclara esto, ¿por qué? Porque existe la miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, y una gran diferencia entre esta con la dilatada es que aquí no hay dilatación, ¿no? Solamente hay hipertrofia ventricular izquierda. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos claramente cómo es que los miocitos se van a hipertrofiar, el desorden de las fibras musculares, puede haber fibrosis por aquí de repente, ¿no? Se pueden utilizar coloraciones especiales como la tricrómica de Maso para evidenciar la fibrosis, ¿no? Probablemente no se puede evidenciar así a simple vista la fibrosis y necesitamos una coloración especial en la que se ve mucho más claro. ¿Qué más podemos decir? Aquí, por ejemplo,
Aclarar de que existe un factor genético ante la presencia de esta enfermedad y que, pues, básicamente va a haber un deterioro de la función diastólica. Muy bien. ¿Qué pasa con la miocardiopatía dilatada? Esta, a diferencia de la primera, se va a caracterizar porque el ventrículo izquierdo va a estar dilatado. Entonces, al estar dilatado, este no va a cumplir sus funciones normales, ¿no? Entonces, va a haber un problema con la contracción. Y, ojo, a comparación de la primera, la pared de este ventrículo va a estar normal o reducida. Es más frecuente en varones, principalmente se presenta entre los 20 a 60 años, existen diferentes causas, ¿no? Desde infecciosas, genéticas. Los síntomas son similares, ¿no? Dificultad para respirar, síncope, angina. Se puede hacer uso de exámenes adicionales como ecocardiogramas, radiografías de tórax de repente. Entonces aquí, por ejemplo, vemos dos corazones que están comparándose, ¿no? El primero de ellos es un corazón normal, con un tamaño y peso normal. Y el segundo es un corazón dilatado, ¿no? Vemos claramente cómo es que a nivel ventricular existe una dilatación marcada. Aquí igual, ¿no? Es como un globo inflado, por decirlo así, ¿no? El corazón es grande y dilatado, igual acá, ¿no? Corazón grande, flácido, ¿no? Por lo que está dilatado. Bien, en cuanto a la microscopía, pues estos miocitos van a estar aumentados de tamaño nuclear. Va a haber una pérdida de las fibras musculares dentro del miocito. Puede haber muerte celular de los miocitos. ¿Cómo nos damos cuenta que hay muerte? Porque las células ya no tienen núcleo, ¿no? Entonces ha perdido su núcleo. Entonces podemos decir, ah, ya acá hay necrosis de los miocitos. Hay fibrosis intersticial, puede haber incluso macrófagos y linfocitos T intersticialmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos claramente, evidenciamos y comparamos, por ejemplo, esta célula muscular con esta otra célula. Vemos claramente que la de acá, por ejemplo, ya perdió su núcleo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esta célula ya se encuentra en necrosis. ¿Qué más vemos? Que estos núcleos son prominentes, estas células son grandes, hipertróficas, y hay fibrosis intersticial. Aquí, por ejemplo, se ha utilizado una coloración especial para evidenciar la fibrosis. Con azul se evidencia la fibrosis. ¿Qué más? En cuanto a las causas, habíamos dicho que son múltiples y que la disfunción cardíaca es indirecta. Puede haber una enfermedad disquémica del corazón, cardíaca valvular, cardíaca hipertensiva o cardiopatía congénita. Y va a haber un deterioro de la contractibilidad, una disfunción sistólica. Entonces, comparando, vamos a retroceder. Esta disfunción de la primera va a ser diastólica, mientras que la hipertrófica va a ser sistólica. Entonces ya tendríamos una diferencia, más de lo mencionado. Dentro de las miocardiopatías hipertróficas encontramos un tipo que es conocido la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho o displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Básicamente se dice que esta enfermedad está caracterizada porque aquí más bien el miocardio se va a atrofiar, ¿no? El miocardio del ventrículo derecho se va a atrofiar y se va a reemplazar por tejido graso. Y este puede ser focal o puede ser difuso. Entonces, al haber un reemplazo de tejido adiposo o graso en lugar de estos miocitos, va a haber una inestabilidad eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de conducción no va a conducirlo normalmente. Por lo tanto, va a haber una mayor incidencia de arritmias ventriculares. Ventriculares porque esto se da a nivel del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos? Beta bloqueantes, terapia de ablación, desfibrilación. Aquí tenemos, por ejemplo, un corazón que ha sido reemplazado por tejido graso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de una resonancia magnética y la comparación de un corazón en vivo, por decirlo así, ¿no? Entonces vemos claramente que hay reemplazo de este tejido graso tanto en la microscopía y pues este reemplazo puede ser a nivel de todas las capas, ¿no? Desde el endocardio, epicardio, subendocardio,
Y puede haber infiltrados inflamatorios a predominio de linfocitos, por decirlo así, que son en parches. Acá vemos infiltrado inflamatorio entre esta celularidad, ¿no? Lo mismo acá, reemplazo, tejido graso. En cuanto a la miocardiopatía restrictiva, ¿qué podemos decir de esta enfermedad? Se dice que a comparación de las otras dos, esta es una entidad rara y tiene un resultado, un patrón de llenado restrictivo. La pared ventricular van a ser normales o casi normales. Y generalmente se dice que el corazón suele ser un corazón normal, ¿no? Este diagnóstico básicamente para que nosotros digamos, es una miocardiopatía restrictiva, tenemos que hacer un diagnóstico de exclusión. Vamos a ver quién entró que está en sala de espera. Antes de seguir. Ya, bien. ¿Qué más podemos decir? Que es más frecuente en mujeres, que el pronóstico es malo en niños y la supervivencia es inferior al 50%. En cuanto a la etiología, la primaria no está muy clara, pero existen asociaciones también genéticas. En cuanto a la clínica, pues puede haber un aumento de la presión venosa yugular, pueden haber soplos sistólicos. Los diagnósticos igual se ayuda en base al, a la realización de electrocardiogramas, de otras pruebas de laboratorio o incluso exámenes imagenológicos. Y el tratamiento básicamente es tratar las complicaciones como la insuficiencia cardíaca y algunas arritmias, ¿no? Y podría considerarse el trasplante del corazón como un tratamiento para este tipo de patología, ¿no? En cuanto a la macroscopía, pues este corazón puede presentar una dilatación por el nivel de las aurículas, ¿no? Siendo los ventrículos normales. Se dice que podría presentar a nivel de la pared ventricular una apariencia gomosa, ¿no? Y que básicamente hay un engrosamiento del endocardio. Y en cuanto a la microscopía, pues dice es inespecífico. ¿Por qué? Porque también presenta hipertrofia de miocitos, lo mismo que los anteriores, fibrosis perimiocítica focal y difusa y un desorden focal de miofibras. O sea, prácticamente no hay nada patognomónico de esta entidad. Aquí igual vemos la disposición de un material claro, ¿no? Entre las fibras del miocardio. Aquí, por ejemplo, es una amiloidosis, ¿no? Se podrían hacer coloraciones especiales para determinar o demostrar la fibrosis, ¿no? Entonces, básicamente, este también va a ser un deterioro de la función diastólica, al igual que el anterior, ¿no? Bien, aquí a manera de resumen, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces de esos tres patrones? Que la miocardiopatía dilatada vendría a ser la miocardiopatía más común y que la restrictiva vendría a ser la menos frecuente. Podemos ver además de que en la restrictiva podrían considerarse causas como amiloidosis y hemocromatosis principalmente, ¿no? Y pues en la hipertrófica podrían ser de causas idiopáticas, ¿no? Y la dilatada podría ser de causa infecciosa de origen viral. En cuanto a la siguiente patología que vendría a ser las miocarditis, se dice que es una enfermedad inflamatoria del miocardio, que podría ser causada por agentes infecciosos o por agentes no infecciosos. Dentro de los agentes infecciosos encontramos, por ejemplo, la presencia de virus, la presencia de bacterias, de parásitos, y pues inicialmente podría darse o presentarse como una enfermedad local, ¿no? Los Doctora, hallazgos, disculpe, dime, en sala de espera, de nuevo me informan que están tratando a de ver, ingresar, tienen fallas con su internet. ya, Gracias. bien. Pueden acompañarse con otras complicaciones como derrames pleurales, pericarditis. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar la presencia de unas puntuaciones amarillas.
que serían definidas como accesos, ¿no? Aquí a mayor aumento igual. Hay ciertos criterios para definir una miocarditis infecciosa, ¿no? Uno de ellos es el criterio de Dallas, en la que me permite definir si esta es aguda o se encuentra al límite, por decirlo así, ¿no? La primera de ellas, básicamente hay presencia de infiltrados linfocíticos más necrosis de miocitos. Y la segunda de ellas, pues hay el infiltrado inflamatorio, pero no hay evidencia de necrosis. Se podría hacer inmunizoquímica, por ejemplo, aquí en este caso han hecho CD3, ¿no? Para evidenciar el infiltrado linfocitario, el CD8 para evidenciar los macrófagos. Aquí vemos claramente la infiltración por estos linfocitos y la destrucción de los miocitos, pues, ¿no? Aquí igual vemos la formación de un acceso o microacceso. Vemos claramente la presencia de este infiltrado linfocítico. Ya. Y en cuanto a la miocarditis no infecciosa, pues podemos decir que esta puede ser de tres tipos: la linfocítica, la eosinofílica y la de células gigantes, principalmente, ¿no? También utilizan un ex- estándar en cuanto a la realización de exámenes diagnósticos, ¿no? Para consolidar el diagnóstico, ¿no? Y la recuperación va a ser muchas veces espontánea, ¿no? O sea, no es necesario un tratamiento en sí como para que el paciente se cure, a menos de que tenga complicaciones como insuficiencia cardíaca. En cuanto a la macroscopía, igual va a haber hipertrofia cardíaca, dilatación ventricular, y va a depender de las miocarditis relacionadas o mencionadas anteriormente, ¿no? Hemos mencionado las tres primeras, que vendrían a ser tipos de miocarditis no infecciosa. Existen otros como la miocarditis por hipersensibilidad, la miocarditis eosinofílica necrotizante, la sarcoide, ¿no? Básicamente aquí, por ejemplo, podemos ver la presencia de eosinófilos, sería una miocarditis eosinofílica. O sea, ¿qué es lo que más predomina? Los eosinófilos. Aquí, por ejemplo, igual presencia de eosinófilos. Aquí, por ejemplo, la gran disposición de ese infiltrado de predominio linfocítico. Recordar que la enfermedad de Chagas también podría originar miocarditis. Bien, como segunda parte serían las patologías del pericardio. Entonces vemos que normalmente cuando se da la presentación de una patología del pericardio, estos suelen acompañarse por infiltrados o derrames, perdón, ¿no? La presencia de derrames pericárdicos, por decirlo así, ¿no? Y muchas veces suelen ser de causa sistémica. Aquí encontramos lo que es el derrame pericárdico y hemoperitoneo y lo que es brevemente la pericarditis. En el primero de ellos, derrame pericárdico y hemoperitoneo, pues encontramos que existe una presencia de un líquido menor de 50 mililitros en el espacio del saco pericárdico, ¿no? Encontramos claramente que este puede comprometer y puede contener desde pus, sangre o material seroso. Y en cuanto a la pericarditis, vemos que es la inflamación del pericardio caracterizado por un dolor en el pecho, el roce pericárdico y cambios en el electrocardiograma, ¿no? También va a producir cambios en ese electrocardiograma. Las causas también son múltiples, desde agentes infecciosos, inmunológicos y otros, ¿no? Como cáncer, traumatismos. Los síntomas ya los mencionamos, son síntomas cardíacos principalmente, de disnea, dolor, por mencionar los primeros. Y la aspirina, pues, básicamente va a ser, puede realizarse una pericardiocentesis para el manejo del derrame o taponamiento pericárdico. Y, por ejemplo, en el caso de que se encuentre que esta sea de origen infeccioso, pues instaurar tratamiento antibiótico. La idea es que disminuya el riesgo de que exista una pericarditis recurrente, ¿no? Esta pericarditis puede ser aguda o crónica o icrónica,
La pericarditis aguda puede ser de varios tipos. Puede ser serosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica y gaseosa. La serosa básicamente se da en presencia de enfermedades no infecciosas. La fibrinosa y la serofibrinosa están asociadas a la presencia del infarto de miocardio o al síndrome postinfarto o síndrome de Dresden, síndromes urémicos, síndrome de fiebre reumática. La pericarditis purulenta o supurativa, aquí básicamente va a ser una etiología infecciosa, por decirlo así, ¿no? Y la pericarditis hemorrágica, pues aquí podemos ver que está compuesto por un exudado de sangre mezclada con derrame fibroso superactivo. En cuanto a la pericarditis gaseosa, pues se asocia como principal agente etiológico a la tuberculosis, ¿no? Sin embargo, existen otros gérmenes que también podrían causar este tipo de pericarditis, como por ejemplo los agentes micóticos o los hongos, ¿no? Y en cuanto a pericarditis crónica o cicatrizada, esta puede ser mediastino, pericarditis adhesiva o pericarditis constrictiva. La pericarditis crónica o cicatrizada o curada va a producir engrosamientos fibrosos en forma de placa de las membranas serosas, denominadas placa de soldado, o adherencias delgadas y delicadas que rara vez deterioran la función cardíaca. Esta pericarditis no tiene ningún efecto sobre la función cardíaca. En cuanto a la mediastinopericarditis adhesiva, la cual es originada después de una pericarditis infecciosa, podemos ver pues que el aumento de la carga del trabajo ocasiona en ocasiones hipertrofia y dilataciones cardíacas graves. Y en cuanto a pericarditis constrictiva, pues aquí básicamente va a ser la presencia de esa fibrosis, que van a imitar el proceso de una miocardiopatía restrictiva. La superficie del corazón puede ser rugosa, incluso aquí vemos claramente, ¿no? La apariencia es rugosa, cambia de coloración, hay un exudado fibrinoso, por ejemplo, en este caso. Aquí vemos, por ejemplo, que existe una pericarditis serosa y vemos que hay una acumulación de líquido en este espacio. Y en cuanto a la pericarditis fibrinosa, básicamente la presencia de fibrina en este espacio pericárdico, ¿no? Aquí, por ejemplo, otras imágenes que me indican también pericarditis, pero de otros orígenes. Una pericarditis fibrinosa, está bueno igual. Aquí, por ejemplo, la apariencia dice de pan y mantequilla, que aquí la hemorrágica, la presencia de la hemorragia, o hemopericardio, dice. Cuando nos encontramos frente a una pericarditis hemorragia, pensamos inicialmente como agentes etiológicos la presencia de un tumor o la presencia de tuberculosis. Y, por ejemplo, aquí cuando evidenciamos exudado, básicamente asociamos a un origen infeccioso principalmente. Aquí vemos, por ejemplo, la superficie del pericardio que muestra estas hebras de fibrina rosadas que se extienden hacia afuera. Estos de acá. Y acá, por ejemplo, un corte de sección en la que se ve claramente la presencia de la fibrina con exudado. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? La tercera parte de la clase es en base a los tumores cardíacos. Podemos decir que el nosotros pensar en una tumoración cardíaca de origen primario es pensar en una enfermedad extremadamente rara, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente se dan tumoraciones de origen metastásicas, ¿no? Pero no hay que quitar la idea de tener a la mano las causas o los tipos de tumoraciones que se dan
de manera primaria. Aquí tenemos, por ejemplo, tumoraciones primarias y metastásicas. Las más frecuentes son las metastásicas y los menos frecuentes son las primarias. Las metastásicas obviamente no solamente tienen afectación al corazón, sino también otras estructuras cercanas del corazón, como por ejemplo el pericardio. Incluso puede llegar a penetrar el miocardio. En cuanto a las tumoraciones primarias, tenemos claramente a las benignas y las malignas. Las benignas son las más frecuentes de estas tumoraciones cardíacas primarias. Aquí, por ejemplo, les muestro una tablita de algunas de las tumoraciones primarias. He elegido algunas como para que ustedes, de cierta manera, se socialicen con estas patologías. Bien, entonces, ¿alguna vez han escuchado de alguna de estas patologías o tienen idea de repente? A ver, vamos a preguntar, ¿sí? A ver, Alexis Villalobos Fuentes, ¿qué me puedes decir en base a estas patologías que estoy mencionando en este cuadro? ¿Alguna vez has escuchado, has visto? Alexis, Sí, sí, doctora. Alexis, Sí, ¿me ¿no está escucha? Alexis? Sí. Sí, te escucho. A ver, coméntame. ¿Has escuchado alguna vez de estas patologías que estoy mencionando, que estoy colocando aquí en la pantalla? Sí, de algunas, por no decir todas. ¿Has Eh, escuchado de todas? sí, en las clases de oncología. En la clase de oncología. O sea, ya llevaron oncología. Sí. O sea, les va a ser más fácil entonces entender. Bien, entonces cuando nosotros nos referimos al mixoma cardíaco, esta tumoración va a ser la más común, pero esta tiene una presentación esporádica o una presentación familiar. Está asociado a un síndrome que es conocido como el síndrome de Carney. La edad de presentación van a ser adultos de 50 años y pues rara vez metastatizan, pero cuando lo hacen, generalmente suelen embolizar y pues suelen ser muy mortales. Entonces, ¿qué pasa con esta tumoración? Generalmente suele presentarse solitaria. Aquí, por ejemplo, les coloco fotos, ¿no? Son tumoraciones que se presentan de manera única, sésilo, pediculados, muchas veces asociados a trombos, como por ejemplo la de acá, asociados a trombos, y pues rara vez va a crecer en ambos lados, es decir, es de presentación única, en un solo lado, principalmente. Acá es un corte también de la misma tumoración. Aquí, por ejemplo, que ha embolizado, aquí la presencia de esta tumoración, el mixoma. ¿Y cómo es que nosotros vemos microscópicamente esta tumoración? Pues básicamente puede adoptar distintas arquitecturas, ¿no? Desde cordones, nidos, anillos, glándulas mal formadas, que van a rodear principalmente los vasos sanguíneos. Estas células van a ser estrelladas, con abundante citoplasma, y pues el estroma va a ser mixoide. Puede haber inflamación, hemorragia, y vemos que la actividad mitótica es baja. Pues aquí, por ejemplo, vemos claramente que hay la presencia de estas células sobre un estroma mixoide, y pues estas células son de aspecto fusiformes, ¿no? Alargaditas, con escaso citoplasma incluso. Aquí igual encontramos presencia de hemorragias por focos y la presencia también de estas células de aspecto tumoral sobre un estroma mixoide. Aquí a mayor aumento, mayor celularidad, aquí igual a mayor aumento. Aquí, por ejemplo, vemos la realización de un examen especial que sería la calretinina y cómo es que marca positivo. Y acá también es de otra tinción de hierro de perla, ¿no? Entonces, como bien lo he mencionado, es que generalmente suelen ser de presentación única y el lugar de afectación va a ser el tabique auricular principalmente. Estos pueden ser pequeños o grandes y, como había mencionado anteriormente, pueden ser sésiles o pediculadas. Doctora, disculpe, buenas tardes. ¿Podría ver si es que hay alguien en sala de espera, por favor? A un compañero se le apagó su computadora. Ya lo agregué, gracias.
Y pues suelen Gracias. presentarse con hemorragias o infiltrados inflamatorios también, ¿no? Hay exámenes, marcadores como la inmunistoquímica que me permiten definir esta patología, ¿no? Incluso la microscopía electrónica. En cuanto al lipoma, podemos decir pues de que básicamente afecta a nivel de epicardio y que muchas veces suele ser de un hallazgo incidental, ¿no? Aquí vemos claramente que este puede estar mal encapsulado, circunscrito, y pues vemos, no he puesto imagen, ¿no? Una masa, o sea, un tejido adiposo, pues, ¿no? En cuanto al fibroelastoma papilar, aquí podemos ver que es un crecimiento papilar benigno del endocardio y tejido fibroelástico avascular. Suele ser benigno, incidental, también puede embolizar. Es uno de los tumores más comunes, seguido del mixoma, y también ha habido una presentación en cuanto a las mutaciones del CARNAS. Vamos a ver aquí las imágenes. A ver, espérate. Aquí. Entonces, tal como su mismo nombre lo dice, la morfología va a tener la de un arbolito, ¿no? Pero va a ser de color blanco y pues va a parecer que surge de un tallo común y algunos lo comparan con una anémona hembra. Entonces aquí podemos ver como un arbolito o como una anémona del mar. Y en cuanto a la microscopía, pues vemos claramente la presencia de estas proyecciones, ¿no? Igual hay coloraciones especiales que pueden utilizarse para confirmar su diagnóstico. La siguiente entidad vendría a ser los rhabdomiomas, que son los tumores más frecuentes en niños, ¿no? Suelen presentarse en edades muy tempranas, menores de un año, y suelen presentarse con otras complicaciones muy graves como la muerte cardíaca súbita, ¿no? Estos tumores suelen ser pequeños, firmes, de color blanco grisáceo, bien circunscritos, que sobresalen hacia los ventrículos. Y pues puede darse la presentación de múltiples rhabdomiomas y pues asociarse a síndromes de rhabdomiomatosis, ¿no? O a patología de rhabdomiomatosis. Vemos claramente minúsculos tumores alrededor de todo el corazón, por decirlo así, ¿no? Son células claras, grandes, redondeadas, poligonales, sin actividad mitótica. Igual van a tener una marcación especial haciendo uso de la inmunistoquímica. Bien, y en cuanto a los tumores cardíacos primarios malignos, pues he elegido solo dos, el angiosarcoma y el rhabdomyosarcoma. El angiosarcoma vendría a ser la neoplasia maligna primaria común del corazón, rara también, cuyo afectación más común o más frecuente es en el lado derecho. Y generalmente pues se presenta en personas de 40 años para arriba. Y suelen ser tan agresivos que incluso suelen metastatizar generalmente pues a lo que es hígado, pulmones, y suele ser muy agresivo en cuanto a la sobrevida del paciente, ¿no? Muchas veces es una sobrevida muy corta y pues el paciente llega a evolucionar a morir, por decirlo así, ¿no? En cuanto a la macroscopía, pues vemos claramente una masa lobulada a nivel de la aurícula, en este caso, por ejemplo, con ciertas proyecciones papilares, y pues encontramos áreas de hemorragia, área de necrosis. Y en la microscopía, pues encontramos la presencia de esos canales vasculares, ¿no? Que se van juntando, cuya actividad mitótica va a ser muy prominente. Igual hacemos uso de coloraciones especiales, ¿no? Para confirmar ese diagnóstico. Y por último, el rhabdomyosarcoma vendría a ser pues un sarcoma de diferenciación de músculo estriado. También es un tumor muy raro y pues generalmente ocurre en todo el corazón. Y la afectación puede darse tanto en niños como en adultos jóvenes. También suele ser muy metastatizante, ¿no? Suele infiltrar o metastatizar pulmones, ganglios regionales, sistema nervioso, tracto gastrointestinal, riñones, entre otros, ¿no? Básicamente, el tratamiento va a ser
ya sea la quimioterapia o la resección quirúrgica. En cuanto a la macroscopía, pues encontramos que suelen ser algo mayores de 10 centímetros y pues pueden afectar cualquier válvula o aurícula, por decirlo así. Igual hay coloraciones especiales para determinar la presencia de este. Encontramos, por ejemplo, aquí la presencia de estas células con un citoplasma rosado abundante, ¿no? Y en cuanto a los efectos cardíacos de las neoplasias cardíacas, pues vemos que básicamente el corazón suele afectarse indirectamente ante la presencia de estas tumoraciones. No vemos que probablemente pueden haber efectos incluso del tratamiento, pueden haber incluso efectos por la metástasis misma, ¿no? O, por ejemplo, otros estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Que van a conducir a estados de endocarditis trombótica no bacteriana, por mencionar alguno de ellos. Bien, chicos. Entonces, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? He tratado de hacerlo lo más conciso. Sé que es amplio el tema, pero se les ha tratado de mostrar al menos lo que deberían conocer de estas patologías, ¿no? Entonces, son patologías, si bien es cierto, que podrían presentarse en el día a día, ¿no? Al menos mencionando lo que son las miocardiopatías o miocarditis, ¿no? Dentro de los tumores, generalmente son los más raros, pero definitivamente también se presentan. Así es. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O yo pregunto? Doctora, la bibliografía y esto, o bueno, en caso de, sobre todo para el examen y eso, ¿nos guiamos de sus diapositivas o del Yo creo que, o sea, Robbins? definitivamente el libro base va a ser el Robbins, ¿no? Definitivamente yo en las clases les estoy agregando conocimientos extras de libros, ¿no? Pero definitivamente yo creo que con los dos podría llevarse bien el curso, ¿no? En cuanto al Robbins y algunas diapositivas o conocimientos adicionales agregados en clase, pues, ¿no? Ok, doctora. Ujú. Bien, chicos, Doctora, una pregunta.